dice nombres, si se dan cuenta, él dice, ¿por qué no va a estar dispuesto a trabajar? Pero todos los nombres que dice son de personas que son o de Cuba Decide o del Consejo de la Transición Democrática. Incluso personas valiosas que dicen nombres ahí que están en eso. Pero bueno, voy a empezar a dar la palabra. Recuerden, caballero, que lo que no queremos es subir más de una persona por ahora. Está Zoe, Ale me había pedido la palabra, o no lo veo, el ruso también, y creo que la doctora eh, Pérez también me hizo por lo menos un saludo, no sé si pidió la palabra. Zoe, adelante. Sí, buenas noches. Mira, gracias, Adniel, gracias a todos. Un debate con argumentos, nada personal, es imposible, porque aquí hay muchas cosas personales de su parte en su discurso. Entonces, yo te voy a empezar diciendo que el tono de Ferrer es un tono siempre muy agresivo en sus palabras, no de ahora, de siempre. Yo tuve hace muchos años en mi blog un intercambio con él y el nivel de agresividad eh, no se le ha sanado, ¿no? Ese nivel de agresividad es eh, es muy peligroso para un político y solo demuestra la incapacidad de liderazgo y la impropiedad que tiene para liderar algo, ¿no? Y su falta de argumentos o una gran cantidad de argumentos errados que no conducen más que a oírse él mismo, como bien se pudo comprobar en el tercer audio. Ahora, él compara la política con una zapatería o con una peletería, que si los zapaticos, no sé qué. Bueno, no sé si es que hay una obsesión de zapatos en Cuba, yo lo puedo comprender por carencias, pero el problema es que la política no es una zapatería ni es una peletería donde los zapaticos se pueden comparar con las acciones políticas. Esto es muy bajito, esto es una cosa muy bajita de su personalidad, porque al hacer esta comparación, él se cree eh, que es popular, que está haciendo un lenguaje popular que llega a una gran cantidad de gente que él no tiene, porque lo que sí se ha podido comprobar es que un PACO es una organización, como Cuba Decide, que no tienen a nadie en Cuba, son 3 o 4 gatos, y que además se miente sobre las cifras que se ha podido comprobar que no tienen, que carecen de la cantidad que ellos dicen tener. Entonces, ese lenguaje populista es un lenguaje muy dañino para la política a la que nosotros debemos aspirar, a una política con altura, a una política que se pueda exponer en los grandes ciclos políticos de parlamentos, asambleas, eh, congresos, senados, en cualquier parte del mundo, pero incluso en el nuestro propio, cuando un día se dé la oportunidad. Ahora él habla de la política en Francia y bueno, yo siento decir que de la política en Francia no sabe nada, porque aquí, por ejemplo, en el Senado, donde están los comunistas representados por la Francia insumisa, liderados desde fuera por un comunista que está retirado, que es millonario como casi todos los comunistas, Jean-Luc Mélenchon, es, eh, es una de los grupos políticos con lo que de verdad nadie quiere acercarse. O sea, aquí nadie pacta con los comunistas, aquí los socialistas o sea, se unieron socialistas, comunistas y la izquierda toda en el momento de las municipales y de de las europeas para evitar que el partido de Marine Le Pen ganara, que era mayoritario en la primera vuelta. En la segunda vuelta, como todos se unieron y se desistieron en contra, pues lógicamente eso provocó que ella no llegara a la mayoría necesaria, ¿no?
Pero aquí hay una gran, aquí hay mucha, hoy mismo, por ejemplo, yo lo puse en mi X, hay una imagen de una señora, una política del Senado de Mayotte que se enfrentó a los comunistas. Ustedes saben que esa isla que es francesa ha casi desaparecido por un tremendo ras de mar que hubo, terremoto y todo, y están que no tienen nada. Y esa señora, que es brillante, brillante, ha dado una lección, se ha enfrentado a los comunistas como ustedes no pueden imaginar, y ella es un partido incluso que no tiene nada que ver con un partido nacional, es un partido nacional porque Mayotte es francesa, pero su partido es de su isla. Entonces él no sabe absolutamente nada de la política francesa, pero él toma el tono del que sabe para embutir a los que no saben. A mí me molesta mucho ese tipo de persona que se arroga un poder de conocimiento que no tiene para embutir a los demás. Eso significa nada más y nada menos que un tremendo desprecio por el conocimiento ajeno, por la sabiduría ajena. O sea, te voy a hablar a ti que tú eres un bruto y te voy a meter esta guayaba para que tú, que no te has enterado de nada, tengas que creerme. Eso en política me parece nefasto y un total engaño, lo siento, pero es así. En la segunda intervención, él, bueno, vende una vez más el tema del guajiro humilde. Bueno, los cubanos tenemos que aspirar a mucho más que otra vez un guajiro, otra vez un oriental. Ya por eso hemos pasado, ya ese discurso del guajiro humilde, ya incluso a los propios guajiros les molesta, porque yo he hablado con muchos guajiros en Cuba que están hartos de eso, que se sentían avergonzados de que se les tomara como ejemplos de humildad cuando los guajiros no tienen por qué ser humildes. Los guajiros además tienen una grandeza enorme en Cuba, que tienen un orgullo tremendo por la tierra. Eso no se ha perdido en Cuba y eso me da la medida de que él ni siquiera es un guajiro que conoce a los propios guajiros cubanos, porque hay muchos guajiros de la parte oriental de Cuba con los que yo he hablado por razones obvias, o sea, por mi movimiento, pero también a través de personas que conozco del movimiento Cristiano Liberación, y esta gente tienen un orgullo enorme de ser guajiro. Esa humildad les molesta mucho. Esa humildad solo se la vi yo, falsa humildad, se la vimos nosotros, no solo yo, a Fidel Castro y compañía, ¿no? Y eso ya nos ha resultado nefasto. Eso es algo de las que de lo que nos tenemos que salir inmediatamente, ¿no? Es un tonito a lo fidelista que yo sé que es muy difícil quitarse de eso. Recuerden lo que decía, que yo les recordé el otro día en un space de Eddie, lo que decía el dramaturgo que estuvo preso 8 años por un escrito que dijo René Ariza, eh, hay que cuidarse del Fidelito Castro que todos llevamos dentro. Bueno, este señor lleva un Fidelito Castro, no un Fidelón. Entonces él dice que él apoya, que porque él no puede apoyar a toda esa gente que él menciona. Bueno, muy buena observación, Adniel, de aquí hiciste, que qué casualidad que toda la gente que él apoya, Cuesta Morúa, Rosa María Paya, todos son del mismo grupo de social comunistas que durante todos estos años lo que han pedido es más socialismo, más diálogo con el régimen y no ha funcionado. O sea, ¿por qué vamos a seguir pidiendo, exigiendo y adosándonos y subordinándonos a lo que no ha funcionado? O sea, hay muchas más ideas dentro de Cuba, muchas más opciones dentro y fuera de Cuba que se pueden seguir, porque hay una enorme cantidad de movimientos dentro de Cuba y fuera de Cuba, ahora mucho más de conservadores, ¿no? Entonces, este señor está, yo creo que bastante perdido. Además, me da la impresión que ha salido con una gran cantidad de ansiedad por hablar. Yo lo puedo entender porque si es verdad que estuvo tanto tiempo tirado en el piso que solo se le movía el párpado, como contaron, pues me imagino que la cantidad, las ganas, las ansias, los anhelos de hablar sean muchísimos, ¿no? Ahora él habla en el tercer audio de economía. Bueno, hay muy pocos opositores en Cuba que pueden hablar de economía.
Lo que pasa es que se ha puesto de moda porque Javier Milei ha dado una gran lección, que todo debe empezar por la economía, que la cultura es una batalla, pero que se debe empezar por la economía. Pero el problema es que tú, para empezar para hablar de economía, tú tienes que ser Javier Milei, tienes que haber estudiado economía, tienes que estar empapado de verdad del tema y no decir que la economía es un agravamiento. La economía no es, como él ha dicho, la economía no es un agravamiento. La economía, además, no sé qué quiso decir con la palabra agravamiento, que los cubanos tienden a inventarse muchas palabras, sobre todo los que no tienen vocabulario. Y hay que respetar el español, porque lo primero que hace el comunismo es destruirte el idioma. Y de lo primero que te tienes que curar y salir del comunismo, la desrobotización, es recuperando la salud del idioma, sanando el idioma. Este señor no tiene vocabulario, no tiene idioma, es un parlanchín que no para de soltar conceptos que yo creo que ni él mismo entiende. Él tiene, él habla de que hay que ir con la paz y con besitos a gente que ha sido durante tanto tiempo violenta, pero que él está dispuesto a perdonar, que a ese que todo lo pone, habla de sí en tercera persona, cosa que es muy cómico en política, ¿no? Aquí se ríen mucho, por ejemplo, de los políticos que hablan de ellos en tercera persona. Eso denota además una falsa modestia increíble. Y él pues está dispuesto a darle besitos y una vez más personaliza contando todo lo que le hicieron o una parte de lo que le hicieron en la tortura, cosa que yo no dudo en la cárcel. Pero a mí me da un poco de vergüenza ajena porque él tiene la posibilidad de contarlo. Pero en este momento hay una gran cantidad de presos políticos torturados dentro de las cárceles y las prisiones que no tienen esa posibilidad. Normalmente cuando esto ocurre, y lo he aprendido con los iraníes, con los uigures, con los tibetanos, normalmente no es conveniente hablar de esto. Incluso yo esta discusión la tuve con Osvaldo Payá cuando él pasó por aquí, cuando nos conocimos, que yo le pregunté por qué no se hablaba de los presos torturados, por qué no hablaban de eso. Y él dijo, por dignidad, por mantenerles su dignidad. Entonces me resulta muy indigno que él hable de lo que le hicieron a él en la cárcel, mientras que a otros en este momento se lo están haciendo y no pueden decirlo. Y que él no hable de eso y de ellos. Que sería lo más elegante para un político, ¿no? Entonces él está dispuesto a dar besitos y perdonar, cosa que está muy bien si él está de acuerdo, pero hay mucha gente en Cuba que no está dispuesta a eso, mucha gente que incluso ha escrito libros como Julio M. Schilling sobre el Nuremberg que nos merecemos, y eso él lo tiene que entender, que la política es diversidad de pensamiento, variedad de pensamiento, que él no puede imponerle a nadie porque sean un grupo de partiditos políticos que, por cierto, no han tenido ninguna historia grande dentro de ningún movimiento internacional importante, que no se han destacado para nada, ni porque ni siquiera tienen representantes en ninguna parte eh, importante del mundo, de este mundo, pues no sé por qué él habla con tanta propiedad, ¿no? Entonces, él habla de que todo esto, todo este perdón tendría que ser después de un acuerdo votado, pero al mismo tiempo, él mismo hablando, burla ese acuerdo y dice que ese acuerdo se tiene que dar. O sea, que él le importa poco. Él dice lo del acuerdo para poner un referente didáctico, a lo mejor vamos a ir por ahí, que sea muy bonito, pero él al mismo tiempo se burla diciendo que no, que el acuerdo en realidad es lo que significa su deseo. Entonces, mira, yo no voy a caer en la cosa de que si Ferrer es traidor o no, pero lo que sí voy a responder la pregunta. Yo creo que Ferrer es otro de los dirigentes que se han autodenominados líderes con un historial además probado dentro de la oposición, él mismo muy violento, él mismo muy discutible y
que otra vez se cree imprescindible y que no está a la altura. Los cubanos y Cuba no merecemos más este tipo de personajes. Yo creo que él tendría que darle la plaza a alguien con mayor capacidad dentro de su movimiento, hacerse a un lado. El Estado ya lleva mucho tiempo en eso, no ha dado ningún resultado como político, más bien ha tenido muchas afrentas que ha perdido como político. Y él, de que es un traidor de sí mismo, lo es. Él es un traidor de sí mismo porque él hace unos cuantos años, él sí abogaba por la violencia. Hay un video de él en Miami con unas armas en la mano donde él pedía violencia. Entonces, o sea, responder con violencia, lo cual es una opción, incluso que yo defiendo, a la violencia, ¿no? Entonces, ¿Ferrer es un traidor o no? Ferrer, yo voy a ser incluso, no sé si moderada deba ser o no a estas alturas, pero Ferrer no está capacitado para la política, Ferrer no está capacitado para seguir dando entrevistas. Ahí estoy de acuerdo con Otaola, yo creo que mejor que se calle. Y, y yo creo que nosotros tenemos que estar preparados para otro tipo de personas con una gran capacidad de conversación, de preparación política. Yo estuve viendo hoy la entrevista que le hizo Julie a este señor venezolano. Eh, yo no estuve de acuerdo con algunas cosas del señor venezolano, pero bueno, es porque yo conozco un poquito más de lo que ha pasado quizás. Pero Julie siempre, y tampoco estoy totalmente de acuerdo con cosas que ella eh, ha puesto, pero siempre me sorprende, como me sorprende Elian, como me sorprende Aniel, como me sorprende mucha gente aquí que he ido oyendo, jóvenes que tienen una gran capacidad, incluso no estando de acuerdo con ellos, como me sorprende Milanés también. Yo sé que hay mucha gente que no aguanta Milanés, pero bueno, yo he tenido grandes broncas con Milanés, pero hay cosas de Milanés que sí creo que son muy valorables y que me parecen importantes. Yo creo que hay una generación nueva de gente muy bien organizada mentalmente, muy bien estructurada y amueblada de pensamiento, gente muy culta, muy cultivada políticamente, que quizás le falten lecturas, pero esas lecturas, eso es una solución que se consigue leyendo. Y eso es algo que yo creo que a este tipo de personas les gusta, que les gusta más estar preparándose, leyendo para cuando toque ese turno, que tocará en algún momento, que estar en este cacareo, ¿no? Yo creo que cualquier persona en Cuba puede ser considerado fácilmente un traidor, porque cualquier posición dentro de Cuba y fuera de Cuba, siendo cubanos, puede ser, si resbalas un poquito, un acto de traición. Yo disculpo haberme extendido y muchas gracias, Daniel, y gracias a todos los que están aquí. No, no, gracias. Eso de dos cositas, no. No interrumpí porque realmente hasta ahora la palabra la pediste tú y Alex. No hay otras personas pidiendo la palabra. Me gustaría que, por favor, el espacio no sea en vano, porque son cosas que estamos hablando todos estos días y haya grabado y yo lo voy a llevar donde haya que llevarlo. Eh, por otra parte, lo que quise decir de personal es que no fuera ese el punto cuando viniera la gente, si tengo un argumento de lo que estás planteando, que no fuera eso de venir el otro atrás, no, porque tú no sé qué, no, 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 estamos hablando de cosas, pero lo que dijiste no, eso es eso habla de su posición política también, de su carácter político, eso no es personal, eso es de su carácter político. Adelante, gracias, Zoe. Sí, no, yo nada más quería apuntar dos cosas, ¿no? Bueno, primero un saludo a todos ustedes, amigos, a ti, Daniel, a Zoe, a todos los amigos que están por acá. Mira, yo solamente quería apuntar un par de cosas, ¿no? ¿De qué se trata esto? Bueno, esto se trata de que si vamos a crear una república nueva, una Cuba nueva, con, como dicen muchas personas, ¿no? Con todos y para el bien de todos, con libertad de expresión, libertad de asociación, donde todas las opiniones caben, donde existe el pluripartidismo. Creo que este es un buen ejercicio para comenzar a practicar esas virtudes y esas cualidades, ¿no?
virtudes y cualidades que muchos grupos no están dispuestos a poner en práctica, incluidos los mismos que reciben un salario para promover esas ideas. Entonces, es penoso y es triste que los que reciben salario, que para mí son tan políticos profesionales como cualquier otro político, y te digo más, eh, son un poco menos que otros políticos, porque otros políticos son electos, ¿no? Estas personas son autonombradas y cogen la bandera de la causa de la libertad y de los derechos humanos, de la libertad de expresión y del pluripartidismo, cogen plata con esa causa y bueno, no se les puede tocar con el pétalo de una flor, ¿no? Entonces, hace falta que esos que quieren que la tiranía los escuche a ellos, los respete a ellos, los abrace a ellos, los bese a ellos, también ellos tengan esa misma postura para con los que no pensamos igual que ellos. Entonces, yo creo que el punto más flaco de esta postura o este planteamiento de Ferrer, que no es un planteamiento de él, eso es un planteamiento que se viene haciendo hace muchísimos años aquí en el exilio y lo vienen haciendo grupos de izquierda o, como se llaman ellos mismos, se autodenominan grupos de extremo centro que, por supuesto, siempre han apostado por el diálogo, el plebiscito, la votadera, la democracia, etcétera, etcétera. Y una idea que estaba básicamente eh, desahuciada, bueno, hay que validar esa idea. ¿Y cómo podemos validar esa idea? Bueno, si un preso político o alguien que haya puesto el pecho en las balas, bueno, abraza y mueve esa idea, ¿no? Entonces yo lo que veo es que la persona de Ferrer, Ferrer como prisionero político, ha básicamente gastado su capital político apostando por esta idea. Y los grupos de aquí del exilio, ni cortos ni perezosos, abanderados de esa idea, creen que porque José Daniel Ferrer lo dijo, esa idea se legitima o adquiere cierto peso o cierto valor, cosa que considero un error garrafal. ¿Por qué considero que es un error garrafal? Porque tomando como premisa la idea del señor Ferrer de que hay que perdonar y hay que dialogar y hay que abrazar y hay que olvidar y borrón y cuenta nueva, yo solamente voy a hacer una pregunta y con eso voy a terminar esto que estoy diciendo. Una sola pregunta. ¿Acaso la tiranía ha pedido perdón? ¿Acaso la tiranía ha demostrado señales de querer abrir el abanico político o querer arrepentirse de sus pecados para que nosotros le demos el perdón una vez que ellos lo pidan? No, se les está ofreciendo a ellos una salida en la que ellos no van a pagar por sus crímenes, sin ellos haberlo pedido. Quiere decir, nosotros queremos dialogar con ellos, perdonarlos a ellos, amarlos a ellos, borrar todos sus pecados, pero ellos no han pedido perdón, ellos no han pedido diálogo, ellos no han pedido plebiscito, ellos no han pedido elecciones. Entonces, en una circunstancia de ese tipo, me parece que esa propuesta de Ferrer es totalmente impropia, inútil, hueca, porque definitivamente están hablando o proponiendo algo que la misma tiranía no ha pedido. Y que, por supuesto, muchos dentro y fuera de Cuba están diciendo, pero bueno, ¿de qué se trata esto? ¿De ofrecer perdón a alguien que no lo ha pedido? ¿De ofrecer diálogo a alguien que no lo ha pedido? ¿De ofrecer algo que el culpable, el criminal, el verdugo no lo ha pedido? Y repito la idea, están ansiosos por conversar con los verdugos mientras las víctimas siguen siendo ignoradas, pisoteadas, olvidadas, vejadas y una, una solución de este tipo no solo no traería justicia e impunidad, sino continuismo del socialismo, el izquierdismo y el comunismo en Cuba. Era lo que quería decir. Gracias, Ale. Adelante, Mayrin.
Sí, buenas tardes por aquí. Bueno, ¿traición a qué? Traición a la patria. No, el nombre es porque son las palabras que se están usando, Mayrin. Oye, sí quiero aclarar que el nombre del espacio así lo puse porque es como se está diciendo, ¿no? Que es un traidor. Y entonces yo lo pongo porque así es como ¿Me está en las escuchas redes. ahora? Sí, ahora sí. Sí, por eso te digo el título, traidor a la patria. Sí, Ferrer es un traidor a la patria. Aquí lo que se está traicionando es la patria, buscando ser continuidad de eso que hay allí, como decía Ale. Aniel, Sí, ya. adelante. Entonces, pero yo no me quiero referir a Aniel, disculpen la interrupción, yo no me quiero referir solo a Ferrer, porque Ferrer es la punta de la lanza de todo un movimiento de traidores. Ferrer es el presidente del Consejo para la Transición. El Consejo para la Transición está coexistiendo ya con la tiranía, legislando con la tiranía. Entonces, no es solo Ferrer, es Félix Navarro, es Cuesta Morúa, es Cuba Decide en su totalidad, es. Aquí no nos podemos centrar solo en la punta de lanza que es Ferrer, porque el otro día él dijo que a él no le importaría no ser el presidente y que él apoyaría a quien salga de presidente. El problema es que el Consejo para la Transición tiene lista una ley de amnistía doble y está presentada en la Asamblea Nacional, donde amnistía al tirano por crímenes en contra de los derechos fundamentales, o sea, en contra de la vida. Así lo dice el artículo 5 de esa ley que ellos presentaron. Ellos también presentaron un grupo de artículos basados en la Constitución del 19, donde Ernesto Gutiérrez Tamargo le explica a la legislatura tiránica cómo aplicar esta ley de amnistía. O sea, ya ellos están coexistiendo, ellos están colaborando con la legislatura castrista. Sí, todos son unos traidores a la patria, porque están traicionando la libertad, están traicionando la sangre, están traicionando el sufrimiento del pueblo cubano. Sí lo son y lo están haciendo todos. Entonces es muy bueno señalar eso como un grupo de personas, no es solo Ferrer, porque mañana te quitan la figura de Ferrer porque se quemó tanto, porque habló tanto de más, pero el andamiaje, la maquinaria del fraude ya está montada. La otra ley que ellos tienen presentada es la ley de elecciones, también legitimando y apoyando la constitución castrista. Y tienen también presentada una ley de libertad de expresión, de libertad de prensa, también legitimando la constitución castrista. Entonces, si ellos van a hacer la continuidad de 65 años, entonces para mí son tan o peores enemigos que el propio castrismo. Y sí se llama traición a la patria. Es importante ver los comienzos del Consejo para la Transición, porque esa gente fueron fundados por unos militares cubanos. Yo luego les voy a traer el documento, Ariana, pero yo lo puse en el chat de nosotras. Por favor, súbelo porque ahora estoy súper ocupada. El origen del Consejo para la Transición fue justamente un mes antes del 11 de julio. Y ellos usan como fuente de derecho que Ferrer y Navarro fueron presos el 11 de julio. Y ellos crearon esto justo antes de la explosión social en Cuba. Entonces, todo esto es súper importante tenerlo en cuenta porque hay una línea trazada de acciones y como bien lo dijo Rosa, ellos están alineados con el documento por la democracia aquí en el Departamento de Estado. Por eso tienen el financiamiento, por eso tienen las conexiones políticas, lo tienen todo. Aquí hay una conspiración contra el pueblo cubano, contra la República de Cuba, para quedarse con todos nuestros recursos por siempre. Amén. Aquí todo se trata de dinero, aquí todo se trata de los recursos que hay dentro de Cuba, que sí hay. En Cuba hay petróleo, en Cuba hay oro, en Cuba hay cobalto, en Cuba hay tierras preciosas, hay minerales raros, en Cuba hay de todo. Y todo este fraude se trata de mantener el negocio tal cual como está, mientras los cubanos morimos de hambre en las dos orillas, porque nos tienen pasando aquí las de Caín también. Así que sí son traidores a la patria y bien. Sí, yo quería hacer referencia a lo que dijo Alex sobre el dinero.
efectivamente son gente que están todos pagados por, bueno, en gran medida por la USAID y por donaciones que, que efectúan a través de sus ONG, asociaciones, eh, incluso partidos, ¿no? Porque me imagino yo que el partido ese organizado en Miami pues recibe donaciones y de hecho el dinero que se recaudó para la que se iba a mandar a los que no podían entregar cosas para los contenedores, los 5 contenedores aquellos que nunca llegaron, pues nunca se supo a dónde fue a parar ese dinero y mucha gente puso dinero en la cuenta abierta que se pidió. Lo otro es que yo no entiendo por qué, nunca lo he entendido, y hay incluso presos políticos que no lo entienden, ex presos políticos, ¿por qué razón el hecho de haber sido un preso político ya te convierte en dirigente, líder, cabecilla y presidenciable de Cuba? Eso no es normal, no es normal. Dentro de los partidos tiene que haber elecciones, que fue precisamente lo que Rosa María Payá no aceptó cuando el Movimiento Cristiano Liberación hizo elecciones tras el asesinato de su padre para elegir al nuevo líder. Y ella se levantó y dijo que la líder tenía que ser ella y no quiso aceptar eso, se fue del Movimiento Cristiano Liberación y las elecciones se produjeron y salió electo Eduardo Cardet. Ahora, dentro de los movimientos, los partidos, tiene que haber elecciones, a no ser que usted decida que dentro del movimiento no haya ningún líder, que todos sean voces delegadas, como hizo Martí con el Partido Revolucionario Cubano. Entonces, eso es otra cosa. La otra cosa es que en gran medida la culpa de todo esto la tienen los políticos, lo siento, pero lo tengo que subrayar, los políticos de Miami, los políticos cubanoamericanos, que una vez que deciden que fulanito de tal, porque está preso o estuvo preso, ya es al líder que hay que darle el apoyo, la voz y todo eso, todo lo que estamos viendo, pues ya no puede, sencillamente, si usted se enfrenta, si usted dice que no, si usted se enfrenta incluso a estos políticos y usted dice que no está de acuerdo, pues se cierran todas las puertas de programas de televisión, de programas de, por suerte, ahora tenemos los space, disculpen, y tenemos otras opciones, pero hubo un momento, muchos años atrás, que esto no existía. Y había que lidiar con que no te dejaran hablar y no te dejaban hablar. A mí me lo hicieron, a mí me lo hicieron. Y se lo hicieron unas cuantas gente, no solo a mí. El problema del dinero, muy bueno que lo hayas sacado, porque este señor, que en un momento determinado él mismo escribió en un post en Facebook que él consideraba, lo he dicho en otros space, que $9,000, perdón, mensuales era muy poco para pagarle a él, porque un médico, eso era lo que ganaba un médico en Estados Unidos, y que él consideraba que merecía más que un médico, ¿no? Entonces ahí De hecho, abre el micrófono que alguien mutió sin querer. ya, bueno, decía que él había escrito en un post en Facebook que él merecía los $9,000 de pago mensual, porque esto era una labor que se hacía que debía ser pagada mejor que un médico en Miami o en Estados Unidos, porque, bueno, seguramente él considera que un médico es menos importante que un opositor, que además en muchísimos lugares del mundo, por ejemplo, los iraníes tienen por, eh, por principio no pagar a ningún opositor. Entonces eso debiera ser una regla también. Gracias. Gracias. Adelante, Eddie. Oye, saludo a todos. Yo creo que ya yo lo he Saludos. dicho casi todo. Mira, eh, el problema es que este circo, como yo lo estoy viendo, no ha podido vender todas las papeletas. Compró las papeletas un pequeño grupo nada más.
y porque las escenas que están en la cartelera no llenan. Entonces necesitan preparar otras escenas que creo que se van a ver ahora para darle un poquito más de fuerza al circo. Pero este circo ya yo lo he visto muchas veces, muchas veces. Mira, puse ahí arriba, a ver si Ariadna puede leerlo, un tuit del venezolano que más yo admiro hace 15 años por lo menos que lo conozco aquí de Twitter, bien activo, el profesor Víctor Maldonado. Esta bronca la tienen los venezolanos hace años, casi 20 años, desde Rosales. Y pasan los años, vuelve el otro circo y se lo vuelven a vender y siempre va un grupo de borregos que se lo compra y ahí empieza la bronca. Nosotros estamos empezando en lo que ellos posiblemente ya tengan al salir porque ya se han dado cuenta que ya. Si puedes leer, Ariana, el tuit del profesor Víctor Maldonado y arriba para que se den cuenta que es lo mismo allá que aquí. Que le está contestando a otro borrego. Ok, ¿lo leo, Daniel? ¿O lo lees tú? Sí, Bueno, adelante. dice, porque en eso consiste el debate y porque voltear para otro lado es complicidad y desapego al deber ciudadano. Las sociedades pluralistas no castigan el debate, estimulan la discusión y reconocen la necesidad del conflicto. Por otra parte, decidir quién hace más y quién hace menos demuestra dos cosas: una inmensa prepotencia y una gran capacidad para adular. El político no es un mesías, es un servidor público, uno más que quiere poder. Todo lo demás es telenovela. Más claro imposible. Eso es lo mismo allá que aquí. Porque es el mismo guión para los dos países. Pero todavía hay gente que no lo ven y otros que lo ven, pero prefieren apegarse al grupo que pertenecen. Y esto, ¿para qué te voy a decir? Adelante, Pepito. Sí, buenas tardes y buenas noches para los que están un poquito más lejos. Hay veces que, muy bueno todos los argumentos de las personas que han hablado anteriormente, ¿no? Pero hay veces que para entender el pensamiento de las personas hay que ponerse en el lugar de ellos, ¿no? Y tratar de buscar la lógica. Digamos que la lógica de cada uno es diferente, no tiene por qué ser igual porque cada uno piensa diferente. Yo realmente no concuerdo con la posición de doblegarse más todavía, porque doblegados estamos lamentablemente a la fuerza, pero de hacerlo de manera voluntaria es ya, como dice el amigo Eddie, borreguismo, a la fuerza nata de la tiranía, que de por sí ya lo hace ya, ¿no? Entonces, por eso a veces uno se pone a analizar las cosas y me pregunto, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos al final de todo esto? ¿Qué es lo que lleva la línea de pensamiento esta pacifista y a dónde nos va a llevar y qué podemos lograr o qué se va a lograr realmente con el pacifismo? 66 años de la tiranía que lleva que ha tenido a Cuba bajo su bota, ¿no? Por 66 años se han probado varios métodos, incluyendo el armado, y el Pacífico ha sido desastroso. Ahí están los presos políticos. El 11 de julio el pueblo de Cuba salió a la calle pacíficamente y muchos de los que están hoy en las cárceles después del 11 de julio están ahí porque protestaron pacíficamente. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con una, digamos, iniciativa que no va a llevar a ningún lado? Pensar como está haciendo ahora mismo este señor de que todos unidos juntemos las manos y cantemos a la rueda, yo no creo que vaya a funcionar. No creo que vaya a funcionar. Nada, gracias. Gracias, Pepito. No, estoy viendo ahora aquí en las redes que no sé de qué hora es, como que fueron a citar a José Daniel. Él no firmó la citación y entonces ahí él
dijo algo. Estoy tratando de descargar el video para ponerlo por acá, mientras ustedes van hablando ahí. Pavel, algo que decir, Ariadna. Ahí está Eddie con la mano levantada, Daniel. Yo no lo veo, no sé por qué. Eddie, ahora sí. Eddie, adelante. Lo que estaba viendo Pepito, José Daniel pide unirse, unión, sí, pero él pide unirse, unión con la tiranía. A nosotros nos llama personas que no somos cristianos, personas que están desequilibradas. Por ejemplo, a quien tuvimos hoy en el Space, a Néstor Rodríguez Lobaina, le ha escrito por el Señor, que mañana voy a empezar la campaña esa, cuando ya tenga todas las fotos, le ha escrito y no le contesta por el descaro, que el esbirro que le rompió las mandíbulas en la prisión ahora aparece como preso político de la UNPAC. Imagínense. Entonces aquí hay tantas cosas. No, yo me refería a lo del circo ahorita, de que todavía faltan unas escenas, por eso mismo que Daniel estaba viendo, que yo lo vi hace rato ya que salió. Aquí faltan más escenas. Yo no me como este cuento de ninguna manera. De ninguna manera yo me como este cuento. Esto es una cosa que no lo vea. Todo estaba concatenado y todo estaba bien preparado. Y viendo esto ahora que parece bobería, pero no lo es, como dice Cao Malanga. Parece bobería, pero no lo es. Esta fuerza que han cogido todos estos youtubers, yo siempre decía, coño, pero los youtubers tan rápido levantan. Si veo gente que lleva tiempo en youtuber y no, es que tienen el apoyo, como lo dijo Otaola, de la OEA, de la USAID, de la FIU y de cuanta organización zurda de esta que los promueven y se los venden como los verdaderos comunicadores. Es una red que se ha creado. Que no lo vea. ¿Perdimos a Eddie o soy yo? ¿Me escuchan? Él sí dejó de escuchar, yo no lo escucho. Ya. No, yo no lo escucho tampoco. Sí, tengo algo. Soy. Sí, mira, esta red de la que hablaba Eddie, de influencer y todo eso, esa red comenzó en el 2008 con Obama y con los blogueros. Todo eso, los influencers vinieron a sustituir a los blogueros. Yo recuerdo que incluso uno de ellos dijo, los blogs, ya la vida de los blogs se terminó ya, ahora es la de los influencers. Lo han dicho por activa y por pasiva. Ahora es otra etapa, ahora son los influencers y el resultado es absolutamente el mismo, o sea, el entretenimiento. Aquí nada más que hay entretenimiento, aquí nada más que hay, ahora por ejemplo, ya vi que se trata de un video en que él aparece con, creo que alguien que lo va a citar, ¿no? Adniel es eso, ¿no? Sí. Sí, correcto. Bueno, igual que cuando lo de los girasoles, que salió él con, creo que la mujer o no sé quién más, con un girasol en la mano y se tumbaron en el piso porque al final había una patrulla, entonces los metieron en la patrulla, le dieron la vuelta a la manzana y lo volvieron a soltar. Es que, señores, ya hay hasta, según se dijo en aquel momento, que había hasta componenda con la policía para detenciones falsas. Ya esto a mí me sobrepasa. A mí me sobrepasa. No sé cómo será ahora. Yo no sé porque yo, con todo lo que yo estoy viendo, pues yo creo que hay como lo que escribió hace mucho tiempo José Abreu Felipe en uno de sus cuentos. Hay una Cuba por debajo y hay una Cuba por arriba. Y esa Cuba por debajo es la que todavía no sabemos a dónde irá a parar. La de por arriba ya sabemos que es una mierda. Eso se ve a la legua. Sí. Eddie, ¿quieres terminar lo que estaba hablando? No, eso de esta red de influencers. Ahí yo corté un pedazo de la señora de las emociones, donde ella está diciendo abiertamente que ella no está de acuerdo
en que quiten la USAID. Y porque ella se nutre, dice nosotros nos nutrimos. Bueno, pues refierense a usted sola, señora, que ella se nutre de periódicos como el Toque, y que el Toque agarra Gran y que entonces posiblemente perdamos al Toque. Y ves tantas cosas en esta gente que yo digo, coño, pero como yo demoré tanto tiempo en ver lo que había atrás de todo esto. Yo lo estoy viendo. ¿Me equivoco? No me equivoco. No me equivoco porque no puede ser que un grupo de gente, influencers, cada uno por su lado, estén todos de acuerdo y todos van igual que el PSC con el mismo discurso y en contra de quien sea y ofendiendo y matoneando a todo el que esté en desacuerdo. Entonces, me da que pensar todo lo que yo estoy viendo. Ariana Pablo, ¿tiene algo que decir? Por Oye, favor, que quiere. Repito, espera, mira, hay que ver también el momento histórico que estamos ahora mismo. Asume la presidencia Trump, una presidencia que supuestamente es mucho más propensa a medir fuerza de manera más frontal contra la tiranía, y salen esta gente a decir que queremos paz y queremos paz. Es muy evidente que el contexto que ellos están buscando es alejarse de cualquier tipo de solución permanente para Cuba. Porque al final, mira, ahora mismo Marco Rubio en Dominicana acaba de decir públicamente que Venezuela y Cuba son estados que patrocinan el terrorismo y son un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Lo dijo públicamente, ya como secretario de Estado, no como senador. Es diferente cuando usted habla como secretario de Estado a cuando usted habla como senador. Ya él lo acaba de decir como secretario de Estado. En un lugar, en público, en una conversación que ha sido televisada, ya es diferente. Salen estas personas ahora a decir que pacifismo, que si todo tiene que ser a base de flores, vamos a tirarle flores a la tiranía para que caminen sobre un piso de flores, y entonces empieza a verse la manipulación que quieren establecer sobre nosotros. Por ahí van a salir ahora cuando se acabe el espacio, y ya para que eso lo sepan ya, desde ahora, bueno, los que están aquí sabemos que es así, a decir, coño, qué sinvergüenza son esta gente que abrieron un espacio nada más para hablar de José Daniel Ferrer y de lo traidor que no es José Daniel Ferrer solamente. Ahí está Cuba Decide, ahí está Rosa María Payá, ahí están todos los demás que le siguen el juego, ese pacifista que es lo que quieren ellos, seguir estirando el chicle hasta donde les dé, y que al final de la jornada vamos a seguir con 66 o más años de tiranía. Porque este es el momento histórico que tenemos que aprovechar los cubanos que queremos realmente la libertad. Por eso es que nosotros estamos tratando de, desde aquí, llevarles a la gente que entiendan por qué no es la forma lo que están tratando de hacer. Porque no es la forma, señores. Esa es la forma de entretenernos, como dijo Eddie. Es la forma de buscar de que las cosas se quedan así, porque imagínate tú, no se logró con pacifismo, nosotros lo intentamos y seguimos. Yo estaba escuchando, como dijo Eddie en el espacio de él, al señor este que entró, oye, con una fuerza en sus palabras tremenda. Una persona que sí estuvo preso, porque ahora tampoco se puede hablar si uno no ha estado preso. Y como decía otra persona por acá, Alex, ¿cuáles son, Alex González, que puso en un post, cuáles son los requisitos para poder hablar de la libertad de Cuba? ¿Cuáles son? Porque no se saben ahora. Ahora hay que haber estado preso, hay que haber no sé qué cosa, a lo mejor hay que haber hasta recibido un grande USAID, vaya usted a saber, porque ya eso está de moda. Nada, por ahí lo dejo. Tú siempre poniendo el toque de humor a las cosas, aunque sea bien serio. Gracias, Pepito. Eddie y Ramiro. Oye, no, nada más que quería decir, que la campaña esta la voy a seguir todos los días. Vamos a escribir lo que quieran, por supuesto. Pero vamos a escribir al mismo tiempo ahora cada uno un tuit a Trump y a Elon Musk. Yo a Marquito ni lo pongo, de verdad que no. A Trump y a Elon Musk para que cierre la embajada de Estados Unidos en Cuba. Eso era para que hubiera salido de Marco y se lo hubiera propuesto él a Trump. Si hasta aquí no lo ha hecho,
Veo a este embajador que nunca se había visto, el embajador que dejó Obama y el monigote. Todo esto lo tienen cuadrado. Todo esto lo tienen cuadrado. Vamos a pedir que cierren la embajada. Si vamos a ir a fondo, que con Trump sí se va a fondo, que cierren la embajada y rompa relaciones. Pues si no se lo pedimos, bueno, y si se lo pedimos y no nos hace caso, pero no queda por nosotros. Yo voy a hacer otro tuit más ahora mismo. Busquen fotos de la embajada de Cuba, que hay en Google bastante, y vamos a caerle una campaña grande para que cierren la embajada de Estados Unidos. Si se va a oficiar, que sea, pero a fondo, como debe ser. Dale, gracias. Gracias, Ramiro. Buenas tardes, ¿cómo están? Que por cierto, el cierre de embajada lo ha pedido el Movimiento Cristiano de Liberación por años. Está ahí en su proyecto de ruta de la lucha contra la dictadura. Desde hace años lo ha propuesto, porque es verdad, nos han dado 100.000 palmaditas por la espalda diciéndonos que, oh sí, libertad para Cuba y cancioncita, cantan canciones de esta de Patria y Vida y lo dicen en la Cumbre de las Américas y tú dices después, se hace viral, oh mira, está el presidente, cantó Patria y Vida, todas esas son cenas, pero al final no dan una palmadita, pero siguen contribuyendo con la dictadura de los Castro, siguen teniendo una embajada, siguen teniendo relaciones, siguen teniendo negocios con esa dictadura y siguen dándole palmadita también a esa dictadura, ¿no? Es algo de pensar de que no se tome con seriedad algo que tiene que ver también con respecto al peligro a la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el USAID, en ese USAID hay agentes de la dictadura que tienen posiciones altas, como la hija de Piñeiro. Porque ahora mismo uno se pone a analizar y diría, coño, el caso de Alan Gross es bastante particular, ¿no verdad? El que tenía financiamiento del USAID, que este señor viajó varias veces a Cuba para supuestamente llevar estos satélites, teléfonos, para que tuvieran comunicación en las comunidades judías o opositores cubanos, y de repente este señor sale preso, se forma una campaña porque este señor salga, que lo sacaron hasta sin dientes, y cuando viene a ver lo cambian por 5 espías. ¿Cuál es la maniobra esta que se está haciendo con respecto a la libertad de Cuba, que al final nos cogen a nosotros como si nosotros fuéramos muñecones? Al final estamos en el medio de dos entes oscuros que han planeado cómo retrasar esa libertad. Y entonces hay cómplices de esa falta de transparencia y de corrupción con respecto a la libertad de Cuba. Y nos lo quieren limitar, como decían aquí anteriormente, que si tenemos que tener algún requisito, algún mérito, alguna medalla que nos dé a nosotros la atribución de poder hablar por la libertad, por la libertad de Cuba. No, la libertad de Cuba yo hablo de ella siendo cubano nada más. Y si me remonto a una frase de una persona líder de este exilio que tenía de verdad también la moral y los principios para poder hablar de esa libertad, como Mascanosa que lo decía, que a nadie se le ocurra pedir permiso para liberar a Cuba. Nosotros tenemos que pedir permiso para criticar una mala acción de una persona o de un supuesto líder que sus acciones han contribuido más a dañar la libertad de Cuba que la crítica que yo le puedo hacer. Porque esas acciones tienen consecuencias políticas. ¿Por qué ellos quieren seguir sosteniendo, quieren seguir manteniendo en Cuba el mismo status quo, el mismo socialismo y el mismo comunismo? No le podemos quitar la carga ideológica a todo lo que está pasando. Ahora se han levantado todo el mundo con el meco del discurso a quererle cambiar o ponerle otros nombres a lo que sí está señalado, a lo que es el problema, el socialismo y el comunismo dentro de Cuba, los Castro. Eso es lo que representa, esa ideología lo representa. Ahora llamarle no, porque ahora son narcos y mafiosos. Sí, ser comunista, ser socialista es ser mafioso, ser narco y ser corrupto. Más nada que ellos, no podemos quitarle esa carga. Tenemos que posicionarnos bien y señalarlos como deben, porque así se han sostenido, quieren sostener el mismo status quo, por eso están todos estos nuevos diseños patológicos que tienen, que han salido con su verborrea y con su llamada elocuencia a querer cambiar el lenguaje con respecto al exilio, quererlo modificar y dar una imagen de que el exilio cubano ha cambiado y usarlo como estadística para entonces a otros gobiernos más flexibles, para llamarlo de una forma, con respecto a la tiranía de los Castro, puedan acceder y abrir las puertas a esa tiranía. Ejemplo, la administración de Biden. Ahora lo que hay que hacer más es radicalizar nuestro lenguaje y señalarlos a ellos
como culpable. Por eso es que se le señala a José Daniel Ferrer que sus comentarios están fuera de contexto. No es nada personal, es una cuestión política, porque hay una carga ideológica. Y entonces ya no eres opositor, ahora eres un disidente. ¿Por qué? Porque tú disientes de la dictadura del color del pelo, pero no te opones totalmente a esa dictadura. ¿Por qué? Porque te quieres sentar a dialogar, te quieres sentar a negociar. Ustedes se imaginan, Pichi, que estuvo 30 años preso. Ustedes conocen a Pichi, ¿no? ¿Verdad? Hombre humilde que estuvo preso desde los 18 años, que ha tenido una vida dura y nunca se ha parado a decirle a las personas cómo tienen que actuar, cómo tienen que criticar y cómo tienen que mirarlos a ellos con respecto a esa lucha. No lo ha hecho. Y llevó 30 años preso que, si fuera por meritocracia, había que darle a él el altar. Y no lo hace. Entonces va a venir este señor a querernos decir a nosotros al exilio, porque es cuando le conviene, porque cuando necesitan dinero, cuando necesitan recursos y cuando necesitan visualización, ¿para dónde se voltean? Para este exilio borracho, para este exilio chusma, como nos llaman, para este exilio inepto, que nos llaman todos aquellos que al final son una partida de mediocres y frustrados. Mediocres y frustrados que hasta el otro día no solamente no es que bailaban con Bad, sino que realmente el resultado real de una acción real no lo han tenido. Y han basado la libertad de Cuba no en lo político, sino en lo trivial, en lo mediocre y en la chusmería y el breve. Pero no, ellos son víctimas. Nosotros somos los victimarios. Nosotros somos los delincuentes que no hemos sumado a criticar a un líder opositor de acá. Y los demás hombres y mujeres que han estado en esa lucha y que propiamente dentro de la propia Cuba están parados radicalmente, antagónicamente, en contra de la tiranía totalitaria, asesina, comunista y socialista. ¿Dónde nosotros dejamos a esos hombres y mujeres que quieren la libertad? Porque ahora lo que quieren es perdonar al represor. Y ahora están viniendo ese discurso, esa propaganda continuamente. Ahora yo vi un programita que se vio en Cuba Próxima, donde salió entrevistando a un coronel. Yo digo, ¿y esto hasta dónde va a parar? Un coronel de las Fuerzas Armadas que nos está diciendo en nuestra cara de que no, ahí bajo el reglamento no pasa nada, no matan a jóvenes, no se suicidan jóvenes, no le golpean a los jóvenes. Eso para ponerte un ejemplo. Yo creo que estamos equivocados si le dejamos nosotros entonces el espacio a los ataques, ¿no? Y no contrarrestarlos. Si nos atacan, nosotros contraatacamos 1000 veces. ¿Tú sabes por qué? Porque esto es una lucha de vida o muerte. Estamos en una guerra contra un sistema totalitario, asesino, comunista y socialista. La carga ideológica nunca se la vamos a quitar. Gracias. Gracias. Buenas tardes, Ed. Adelante. ¿Yo? ¿Tú me dices a mí? Sí, Pero no había te levantado la toca a ti mano, la estoy oyendo. ya, bueno, no, No, después pero de puedo empezar agregar tú, ahí, puedo agregar un par de cosas. dale. Hay mucha gente que algunos están aquí que llevan muchos, muchos años advirtiendo sobre lo que ha estado pasando. Los Zoe, el gato, el búho y unos cuantos más. Años y años y años. Explicándolo con fotos, con diagramas, con todo lo que se puede explicar, pero encima de eso, con videos de ellos diciendo lo que están planeando, lo que han estado planeando de toda la vida. Y así todo, cuando sale de la boca de ellos, de sus propios videos y eso, la gente decide no creer, decide no compartir eso y decide no ir arriba a sus líderes o a sus representantes o a lo que sea y decirle, ven acá, ¿qué cosa es esto? Todo esto es culpa de la tibieza de todo el mundo. Mucha tibieza, no sé, demasiada complicidad. Hay mucha gente que ahora están despertando, otros que todavía no quieren despertar y todo, pero una de las cosas que hay que hacer es, y yo sé que es duro, es cuestionar o empujar o cuestionar o presionar a nuestros líderes e ídolos, porque ellos están ya cerca. Y si están cerca de la tarima, como decimos nosotros, tienen el oído de la gente y pueden hacer más que todos nosotros.
Yo soy uno de los que cae arriba ahí, le cae arriba a todo el mundo hay change, ¿sabes? Les tiro directo al pecho porque cuando ignoran y cuando pasan años y se les pregunta y eso, ya hay que pasar a un segundo nivel, como dice Ramiro, es una lucha a muerte. Y si ellos deciden ignorar, no tomar acción y eso, el otro paso es tratarlos como lo que son, cómplices, sea quien sea, que hayan hecho lo que hayan hecho en el pasado, porque el presente es el que estamos viviendo ahora. ¿Entiendes? Entonces, yo sé que mucha gente son fanáticos del romanticismo y toda esa onda, pero el romanticismo, eh, como yo puse ahorita por ahí, es inversamente proporcional al razonamiento. Así que todo esto está dicho hace rato. El plan está trazado hace rato. Los principales actores se saben quiénes son. Y es una maquinaria creada por ellos mismos allá que se chupa a todo. Se ha chupado a toda la oposición más visible y a los que no los aplasta y los invisibiliza. Ah, por eso es que José Daniel cayó. Si no había caído antes, no sé. Yo lo que veo es lo de ahora. Y lo que te puedo decir es que ese es el discurso de Roberto, de Elena, de Beniel, de todos ellos. Ese es el mismo discurso y ese es el plan, que siempre ha sido el plan de ellos. El plan de ellos no había sido nunca como el de Venezuela, llegar a un plebiscito o a unas elecciones supuestamente libres. Eso no. El plan de ellos siempre fue no hacer nada de eso, pero en última instancia, si algo pasaba, tener siempre su oposición leal, que es como ellos mismos la llaman, como la crearon hace tiempo, como la denunció para allá, y como no la denuncia su hija, es decir, su hija sabe las denuncias de su padre, sabe quiénes están detrás de la muerte de su padre, sabe quiénes son los comisarios políticos que su padre acusó, y por supuesto ella no dice nada. Lo que indica que ella es parte de ese mismo grupo que estuvo detrás de todo lo que se le hizo a Payá. Todo eso está ahí. Es decir, lo que está pasando en el Fayú es inconcebible. Lo que está pasando en Martín Noticias, lo que está pasando en las universidades aquí con todos los cubanos que están adoctrinando, lo que pasa con el programa ese Casa Cuba, que está activo todavía, y llevan a los muchachos americanos allá a adoctrinar. Todo eso lo sabe desde Boroná, hasta Niosca, hasta Manuel, hasta Otaola, todo el mundo sabe todo eso. Y nadie reacciona, nadie reacciona. No sé hasta qué tiempo uno tiene que esperar para decir, bueno, esta gente no reacciona, algo ahí detrás, sea lo que sea. Y entonces empezar a presionarlo y empezar a hacerlos pasar pena, hacerlos sentir vergüenza de lo que están haciendo con su exilio. Yo ya no entiendo cómo funciona la gente. Yo sé que la gente no se quiere meter en las balaceras esas que nos metemos nosotros, pero por eso se llega a este punto. Si todo eso se hace de antemano, posiblemente se eviten cosas. Pues hay que tenerles bomba y de verdad y los pies bien cosidos para eso. No hablar tanto ni nada de eso. Ya. Gracias. Ale. Bueno, Ale ese y Ale Vega después, por el orden que estaba. Sí. Oye, la otra cosa que yo estaba... Great, high five. Oye, la otra cosa que estaba analizando de esta ofensiva que hay nueva ahora, de perdón ilimitado a los crímenes ilimitados de la tiranía. Yo pensaba, bueno, sí, a ver, Aniel, si a ti la tiranía te quitó tu finquita y te violó a tu mujer y te cayó a palo y tú quieres decir, mira, ¿sabes qué? Mira, yo no tengo nada en contra de esta gente, está bien, me quedo así, no hay problema, etcétera, etcétera. Pero tú no puedes perdonar los crímenes de la tiranía contra otras personas, ni tomarte a ti mismo como muestra en un universo donde las reacciones y el deseo de justicia es diferente para todas las personas. Es como
esto que decía el señor Ferrer, no, yo perdono a la gente, al sargento Pineda, al teniente al Pineda, ¿no? Yo perdono al Pineda. Bueno, está bien. Eso tú en el plano personal lo puedes hacer, está bien, no, vaya, tú estás más cercano a, qué sé yo, a la Madre Teresa de Jesús, a Mandela, como él habla de Mandela, o a Gandhi, como él habla de Gandhi, etcétera, etcétera. Pero tú no puedes tomarte como muestra del universo y perdonar, por ejemplo, los campos de entrenamiento que ha tenido la tiranía comunista para los criminales de El Salvador o los criminales de Venezuela o de Colombia o de España. Tú no puedes ponerte como muestra, tomarte a ti mismo como muestra de un universo de la familia del remolcador 13 de marzo, de la familia de los hermanos a rescate, de los pilotos de los hermanos a rescate. Es decir, no sé, eso me pareció que no estuvo bien de parte del señor Ferrer, porque es un acto un poco como que egoísta, ¿no? Es decir, bueno, si a mí, que me han hecho más que a todo el mundo, bueno, yo los perdono. Bueno, ustedes también tienen que perdonar, ¿no? Eso me pareció un comentario súper desacertado por parte del señor Ferrer. De hecho, Ale, no es que solo diga eso, es que dice que los que no hagan eso siguen, parece que están endrogados con fentanilo, que son unos, o sea, lo coge y trata de desacreditar al que no esté en esa posición. Entonces, imagínate, Y que no son que no son cristianos y que cristianos y que tienen tienen trastornos trastorno mentales, mental ese tipo de cosas. y un atraso político, no sé. Alexander, Bueno, como yo no tengo 50 personas para sentar en un parque y ya me tomé mi pomo de agua para estar borracho y poder tener derecho a hablar de política, pero como no me da la gana de emitir mi opinión personal en estos momentos, pues ya la escribí hace unos días, voy a leerles un pedacito nada más de algo que escribió un patriota, al cual yo respeto muchísimo y tengo diferencias políticas con él, algunas cosas, pero en esta acción que hace, en esta postura que él planta, yo sí estoy muy de acuerdo con él. Y les voy a leer un pedacito, a ver si ustedes ven algún paralelismo con las propuestas del señor Ferrer o si ven alguna diferencia, ¿no? Dice, muy rápido, Trump debería priorizar la liberación de Cuba, endureciendo sanciones y bloqueos para acelerar el colapso del régimen comunista y fortalecer la región. El extenso periodo de tiempo del régimen socialista en el poder de la nación ha dado pruebas irrebatibles e inconfundibles de su mediocridad, fracaso y abuso de poder en todos los campos sapientes. A los cubanos solo le queda parafrasear aquel que, aquel que criticó a un régimen absolutista y despótico en la Europa de la Edad Moderna, cuando dijo, demasiado tiempo habéis estado en el cargo para el poco bien que habéis logrado. Marchaos, os digo, y terminad de una vez en nombre de Dios, marchaos. Asimismo, continúa para reafirmar la repulsión perpetua del régimen de terror cubano. No es hora de diálogo ni de indulgencia con la dictadura. Es hora de desmarcarse por siempre de Castro, sus acólitos y su régimen, ponerle fin. No hay otra cuestión que plantearse sino aquella que lleve al cambio total digno hacia la libertad de Cuba. Yo veo una diferencia enorme de posturas ahí. Estas ideas a mí me representan, porque son las que yo en lo específico y la gente con la que me rodeo llevamos hablando en muchos años, ¿no? Y empujamos hacia ahí. Entonces, por más años de cárcel, por más fuente de autoridad que se crea nadie que pueda tener, a mí nadie puede venir a imponerme una idea que yo no estoy de acuerdo con ella, porque yo soy libre. Estas ideas a mí me representan y el hombre que las transmite en este momento me representa también, que es el doctor Oscar Elías Vicente. Un tipo que está en Cuba, un tipo que ha estado preso por las ideas que todos aquí conocemos y que en estos momentos, en las mismas condiciones que pueda tener el otro señor, pues bueno, plantea, dice, impone ideas totalmente opuestas. Entonces aquí la cuestión, como habían dicho ya anteriormente, y yo llevo días escribiéndolo y diciéndolo, no es una cuestión personal. Esto es una cuestión de posicionamiento político, porque por más que le duela a los disidentes cubanos, a
a los izquierdosos cubanos y a todas estas personas del extremo centro, por más que les duela, hoy las personas que hablamos de política tenemos ya un posicionamiento muy claro, tenemos ideas muy claras y es más difícil embarrarnos con el cuento y con fuentes de derechos muchas veces muy dudosas, muy dudosas. Aquí todos tenemos derecho a hablar simplemente por la condición de cubano. Y el día que entendamos eso, es posible que el diálogo entre nosotros, no entre nosotros y los tiranos, avance un poquito en la dirección correcta. Primero, pasando por reconocernos entre nosotros mismos, nuestras diferencias y respetándolas. Entonces yo invito realmente a los que se sientan opositores o a los que se dicen disidencia o a los que tengan proyectos políticos que se revisen. Estos no son los tiempos de Obama, como se lo escribía él bien clarito. Estos no son los tiempos de Obama cuando nos traicionaron a todos con el plan Birmania, se metieron las lenguas en las nalgas y muy poco nos enteramos. O nos enteramos después, a los varios años, cuando eso explotó. Estos no son estos tiempos. No son los tiempos de Obama. Yo creo que la oposición cubana está muy desfasada, está muy fuera de moda, para decirlo de una manera muy coloquial. Están en las antípodas del pensamiento político. El mundo ha cambiado y no se han dado cuenta. Y hoy estamos empezando apenas a dar los primeros pasos para construir una verdadera oposición política fuera de Cuba para después llevarla dentro de Cuba. Porque estamos viendo que dentro de Cuba lo que tenemos no es una oposición política. No lo es. Y yo, en lo particular, llevo años diciéndolo. Dentro de Cuba los puedo contar con los dedos de una sola mano y me sobra lo que yo en mi interior o lo que yo veo desde mi ignorancia, que no es poca, como una oposición política. Esta postura que acabo de leerles ahorita ahí, a mí me representa como una tendencia política que yo puedo respaldar, que yo puedo aplaudir y que apoyo. Pero la otra, imposible. Imposible. Porque llevamos años aquí tratando de impulsar lo contrario. Y no puede haber fuente de derecho ni fuente de autoridad ninguna que me imponga a mí lo contrario. Y pueden decirlo y personalizar los debates como les dé la gana. Para los que están grabando, para los que llevan días tratando de personalizar esto. Esto no va contra José Daniel Ferrer. Esto va contra las ideas de José Daniel Ferrer, que además son ideas que en la experiencia que tenemos en la política reciente, como Venezuela, Sudáfrica, que se está hablando de Sudáfrica, hoy se habló de Sudáfrica, la estupidez más grande del mundo. El experimento sudafricano fue un fracaso, porque hoy en Sudáfrica hay un genocidio. Hay un genocidio. Cambiaron una tiranía por otra. El experimento de Venezuela salió mal. En nuestras narices apenas 2 meses. Y cuando muchos aquí decíamos no, 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 otros se iban de cabeza al barranco. Y miren lo que pasó hoy. Entonces, estas experiencias en política que están ahí, más allá de las interpretaciones, nos guían para no cometer los mismos errores. Y ningún opositor, ya sea de Cuba o donde sea, me va a llevar a mí a pensar distinto en este tipo de cosas. Porque no es una interpretación personal, son hechos reales. Así que nada, ahí se los dejo. Los invito a que vayan a la página del doctor Oscar Díaz Vicé, busquen el artículo completo y se descarguen y se deleiten con una opinión totalmente distinta. ¿Es en Facebook o es acá en aquí? Él lo puso en Facebook, yo solo publiqué un pedacito acá. Nada. Ok. Richard. Óyeme, buenas noches para todos. Ya lo vimos por la mañana. Bueno, lo vimos primero con Oscar Elías Vicé, que fue el primero que salió. Porque para mí, eso no es un pensamiento de él. Para mí eso es desmarcarse de todo lo que está pasando. Es simplemente eso, desmarcarse. Él está tomando una postura sobre la base de lo que se está planeando. Y esto, de verdad que lo veo súper oportuno en el momento que lo está haciendo, porque no concuerdan los dos con la misma, o sea, no concuerda, bueno, sí, los dos, porque voy a hablar de otro,
no concuerdan con la misma postura que está tomando José Daniel Ferrer. Y esto es simplemente un desmarque de esa postura. Para mí, a lo mejor estoy equivocado, pero para mí es eso. Una persona que piensa totalmente diferente y está tomando una postura ante todo lo que está pasando. Ahora, ese es Oscar Elías Huisé. Hoy por la mañana salió Lovaina, Néstor Lovaina. Ahí está, ahí tienen otro más, desmarcándose de toda esta cosa que está pasando. Estamos hablando de líderes, o sea, de líderes en el sentido de personas que llevan una lucha hace tiempo, personas que también estuvieron presas, personas que también cogieron golpes, personas que a ver, yo quisiera ver, porque olvidemos todo lo que hemos vivido, todas las personas que estamos aquí, hasta yo, olvídense de mí, yo soy al lado de esa gente, yo soy un imbécil, yo soy nada, con todo lo que han vivido esa gente. Entonces, coño, están haciendo lo que tendrían que hacer una pila de gente que los veo calladitos, los veo parados en la tarima mirando a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. ¿Entiendes? Porque yo, tan feo como tan franco, yo pertenezco al PNC. Todavía estoy esperando la misma reacción de Vicé y de Lovaina del PNC. Todavía la estoy esperando. Y digo el PNC porque es al partido que pertenezco. Pero voy a pertenecer hasta que yo decida. Porque cuando yo no vea un desmarque de esta postura, pues hasta ahí llegué. Porque yo lo vengo diciendo hace días. Este es el momento. Este es el momento de hacer lo que personas con principio, con moral y con patriotismo están haciendo. Es este momento. El momento no va a ser cuando se dé lo que él está planificando. O lo que ya está planificando y ya está corriendo. Porque aquí el que no quiera ver que ya eso está corriendo, está ciego. Esto viene de hace rato, caballero. Ustedes saben por qué esto no ha caminado. Por todos los frentes que le hemos hecho nosotros. Y que le hemos derrumbado su circo. Se lo hemos derrumbado al momento. Pero este es el momento. Este es el momento de tomar acciones como las están tomando esas personas. Ya la que nosotros teníamos que tomar la estamos tomando. Estamos defendiendo lo que nosotros creemos. Y es políticamente, no es personal. Aquí nadie le ha dicho a José Daniel Ferrer que es un yegua, que es un seguroso, que es un no sé cuánto desperdicio de palabras se le puede decir a una persona. Aquí estamos yendo contra la dirección política que él está tomando y optando. Punto. Y les voy a poner un simple ejemplo. Aquí cuántas personas en Estados Unidos, y no en Estados Unidos, en el mundo entero, criticaron la política de Biden. Hay historia para hacer. ¿Cuánta gente no criticaron la política de Obama? Miles. ¿Por qué no se le puede criticar la política que está llevando él? Porque está en Cuba. Bueno, ahí salen gente que todavía están en Cuba y están desmarcándose de su historia. Que ellos quieren hacer nuestro ataque personal, bueno, ya es un problema de ellos. No es así, eso es problema de ellos. Vamos a seguir ahora, mañana, y si se da lo que ellos quieren que se dé en Cuba, espero que nosotros seamos partícipes y tengamos voz en ese momento.
porque la democracia es para todo el mundo. Y por eso por lo que lucha Cuba Decide y José Daniel Ferrer. Espero que en ese momento, cuando se dé lo que se va a dar, espero que nosotros, como cubanos, que el pueblo que está dentro de Cuba, como cubanos, que los Bisset, que los Lobainas y todas las demás gente que estamos fuera y dentro de Cuba tengamos voz y tengamos voto. Espero. No vaya a ser que esto sea quitarle una dictadura para poner otra. Espero eso. No. Bueno, ahí vamos a estar y bueno, esperamos que todo salga como tiene que salir. Ustedes quieren dar ese paso a los dialogueros y los perdonadores, denlo ahora. Cuando lo den, sepan que nosotros, los cubanos, vamos a estar en contra de la dictadura con la que tú jugaste, pero en contra tuya también, ¿ok? Por dialoguero. Ahí paso la palabra.